Todas las lágrimas están pasando por los mismos lugares. A la hora de hablar acerca de este dual de partidos de la selección contra Estados Unidos y contra México, en estos dos empates consecutivos, los comentarios van muy de la mano y son bastante repetidos unos con otros. Y tienen que ver con la gestión del director técnico, con los cambios de posiciones de los jugadores, con la elaboración ofensiva y con la falta de dominio del juego. Además, ahora se está añadiendo, como otro punto de análisis, la falta de solvencia defensiva. La mayoría de comentarios van por los mismos lugares y se vuelve quizás un tanto repetitivo y monótono. Lo que pasa es que no resulta tan difícil de detectar los problemas que Ecuador ha presentado en estos partidos amistosos del premundial. Ciertamente, muchos de estos problemas se han visto exacerbados o se ven aumentados por la ausencia de jugadores notables. Evidentemente, a Ecuador le pesa mucho la ausencia de Moisés Caicedo y da la impresión de que el equipo gira en torno a él, porque cuando él está, sus niveles de cobertura del campo de juego son completamente amplios y vastamente utilitarios. La ausencia de él no pudo ser reemplazada ni nominalmente ni con acompañamientos en la zona en la que él se desenvuelve. Definitivamente Moisés Caicedo es una pieza irreemplazable dentro de la selección ecuatoriana de fútbol por la amplitud de campo que él recorre, por sus coberturas, porque cuando da el paso para adelante el equipo viaja con él y se junta un poquito más para apretar las salidas rivales, porque cuando Moisés hace coberturas en la zona media del campo de juego tiene colaboración, pero también su despliegue favorece mucho a que otros hagan recorridos un poquito más cortos, porque se presenta, porque genera salidas. Por mucho, la ausencia de Moisés Caicedo ha pesado en Ecuador en estos dos partidos. No va en desmedro de Jordi Alcíbar, ha intentado hacer lo que ha podido o lo que le han indicado en el transcurso de estos dos juegos, pero evidentemente no tiene el mismo mapa de calor que Moisés Caicedo. Es un futbolista que se ha sentido, por lo menos con la selección en estos dos partidos, más cómodo cuando estaba cerca de los centrales que alejándose de ellos. Después también la ausencia, creo, notabilísima de Piero Hincapié ha supuesto también una fragilidad, o evidenciado más bien una fragilidad defensiva del seleccionado ecuatoriano. Creo que el fondo de Ecuador se acostumbró a tener tres centrales, que no juegan como tres centrales, sino que uno de ellos es lateral. Pero a fin de cuentas terminan siendo tres centrales de oficio y creo que entre ellos, cuando están los tres, Ordóñez, Pacho, Hincapié, la cosa cambia y el equipo se vuelve mucho más solvente atrás, bloquea mejor, salen mejor a las rupturas, a las coberturas lejos de la zona de influencia, se colaboran mucho más en la salida con la pelota, se protege mejor las espaldas de los laterales. Evidentemente, sin Piero Hincapié y jugando con solamente dos zagueros centrales en los dos partidos, Ordóñez y Pacho, a Ecuador se lo vio frágil defensivamente. Creo que este tipo de cosas nos hacen dimensionar la importancia que tienen estos elementos sobre todas las cosas, porque en ellos, además de sus compañeros, definitivamente recae el peso de la solvencia defensiva que tiene el seleccionado ecuatoriano de fútbol. A Becasese se le ha hecho muy difícil mantener su idea, su plan y su postura en el campo de juego sin estos dos futbolistas. Es entonces cuando puede aparecer como una idea, por lo menos a mí se me viene a la cabeza, que cuando no contemos con ellos, el equipo tome una postura mucho más defensiva, es decir, líneas juntas un poco más atrás, dejar venir un poquito al rival y buscar de transición. Creo que eso hizo ver un poquito mejor
no queremos decir de que bien, sino que por lo menos un poquito más competitivo a Ecuador contra Estados Unidos en el segundo tiempo y a Ecuador con México también en esta segunda mitad del partido que se desarrolló en Guadalajara. Creo que BKC tiene que sacar conclusiones y probablemente deba reflexionar acerca de cómo agrupa al equipo cuando no estén jugadores de este estirpe, y probablemente también para nosotros, los que hacemos opinión, comprender definitivamente que tenemos a jugadores de clase mundial, pero que cuando estos no están, o cuando los principales jugadores de clase mundial no están, Ecuador se convierte realmente en un equipo mediano en cuanto a competencia internacional de selecciones se refiere. El postulado que a mí me ha quedado bastante claro después de estos dos partidos amistosos es que somos un equipo de clase mundial cuando están los futbolistas de clase mundial, pero que cuando estos no están, Ecuador se convierte en un equipo frágil, en un equipo maniatado, en un equipo hasta nervioso, y en un equipo al cual le cuesta gestionar y dominar los partidos. Creo que hay mucho para analizar, hay bastantes cosas que seguramente van a seguirse analizando con mucha más profundidad. La situación de Ángelo Preciado utilizándolo como extremo derecho no resultó, por lo menos en los ensayos realizados en estos dos partidos, como quizás tampoco ha venido pasando en otros encuentros más a los que Ángelo se lo puso en aquella posición del campo de juego. La gestión que se hizo para sacarlo a él del campo de juego obedecía evidentemente a un tema técnico, a un tema de desempeño, un tema de evaluación de entrenador, pero que no generó un problema, porque pese a que hubo periodistas mexicanos que afirmaron que hubo una discusión entre BKC y Ángelo Preciado cuando salió del campo de juego, las imágenes que recorren el mundo y que están en redes sociales desmienten absolutamente aquella teoría. Era verdad de que Ángelo Preciado no estaba cumpliendo con un muy buen partido, y entonces le tocó reconfigurar a BKC poniéndolo a Kendry Páez como interior, subiéndolo a John Yeboah para que tome la zona del extremo derecho y poniéndolo a Alan Franco de lateral. Con líneas más juntas el equipo se convirtió en un poquito más sólido, y quizás en la segunda parte contra México tuvo un poquito más la pelota, se llenó de calma, y ese es otro factor que probablemente vale la pena sacar en limpio. A Ecuador le costó tener calma cuando tenía la pelota, se volvió un equipo demasiado directo y demasiado vertiginoso, quizás apurado por la presión de los rivales. Tanto Estados Unidos como México presionaron la salida de Ecuador y lo hicieron ver mal, y a Ecuador le costó gestionar la presión de los rivales. No fue un equipo paciente con la pelota. Cuando ya se agrupó un poquito más atrás, ahí sí empezó a tenerla un tantito siquiera, y por lo menos ya no se lo vio tan mal como se lo vio en los dos primeros tiempos. En el primer tiempo contra Estados Unidos y sobre todo en el primer tiempo contra México, en el que creo yo fue el peor primer tiempo de toda la era BKC como técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿BKC tiene que recapacitar? Sí, BKC tiene que recapacitar. Creo que el director técnico puede sacar en limpio cosas que tienen que ver con lo antes mencionado, con lo difícil que se le vuelve disimular las ausencias, pero también creo que la opinión desde afuera de los exjugadores e inclusive de cierta parte del periodismo también tiene que recapacitar. Estamos otra vez cayendo en la falta de coherencia. Y estamos otra vez perdiendo el equilibrio al momento de presentar cosas y de llevar las situaciones al extremo. Con ligereza está volviendo a aparecer, luego de dos partidos amistosos sin Moisés y sin Piero, además de sin Plata, está volviendo a aparecer el clima que sugiere la salida del entrenador. Y me parece que eso es
una cuestión de ligereza absoluta, me parece que es una cuestión a la cual le falta coherencia y me parece que también es una situación desequilibrada. Inclusive ya hay quienes están pidiendo nombres o quienes están sugiriendo los mismos. Nada más desatinado que aquello. Las dos cosas para mí coexisten. La primera en la que BKC tiene que recapacitar, debería hacer ensayos con futbolistas en posiciones naturales. Probablemente, no creo que sea la absoluta receta que va a mejorar la táctica de Ecuador, sino más bien cambiar la postura. Y cuando no se tienen los principales intérpretes, intentar ser un equipo un poquito más corto y agrupado atrás, aunque vaya en contra de sus principios, aunque vaya en contra de las ideas madre de él, de intentar que sus equipos sean de alta presión y de alta intensidad, probablemente le toque ser un equipo alejado a sus principios, sino un poquito más corto en el bloque posterior, cuando le falten piezas importantes como le faltaron ahora en este dual, que son evidentemente Moisés Caicedo y Piero Hincapié. Creo que BKC se tiene que recapacitar, pero también creo que la opinión tiene que recapacitar, porque no se puede comentar con tanta ligereza y con tanto desequilibrio acerca de que el entrenador tiene que salir. Sacar al entrenador en este momento es un error. Y es un error porque nos metería en una vorágine en donde muchos van a pedir nombres, algunos quizás van a ir por el mismo lugar o hacia el mismo lugar, y eso también ya nos hará pensar hasta mal, pero sobre todo el tiempo se convierte en el principal enemigo. Y me parece que nos metería en una situación de inestabilidad que no nos conviene ahora. Yo creo que valdría la pena que el director técnico recapacite a partir de la opinión, recapacite a partir de sus números y de sus análisis, pero también la opinión tiene que ser mesurada en cuanto a llegar a la ligereza de pedir salidas y también de recomendar nombres, lo cual me parece completamente hasta desleal, francamente, en este ejercicio. Quedo atento a sus comentarios. Ustedes díganme qué es lo que piensan acerca de este dual de partidos de la selección, qué es lo que seguramente deberá cambiar el director técnico y la selección en sí para los duelos que se van a venir. Serán contra Canadá en Toronto y contra Nueva Zelanda en territorio norteamericano, en New Jersey, y ahí probablemente Ecuador ya pueda contar quizás con sus principales figuras y a lo mejor volver a tener una faceta mucho más parecida a la que nos ha llenado de orgullo. Su opinión sincera en los comentarios son completamente bien recibidas y yo les digo que muchísimas gracias por acompañarme en este espacio y construyamos, no perdamos la coherencia, no tomemos las cosas a la ligera y sobre todo no perdamos el equilibrio. Es nuestro equipo, es el equipo de 18 millones y quiero creer de que todos queremos lo mejor para el equipo porque es el equipo que nos representa a todos. Un gran abrazo y cuídense mucho, que la pasen bien.